director de la Federación Agraria Argentina, Jorge Solmi, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, Solmi. Bueno, siempre recurrimos por ahí a usted en algún momento especial, de algún reclamo, lamentablemente, o por algún producto. En este caso, bueno, un poco movilizados, y ustedes lo deben estar también, como todos los ciudadanos, por el tema dólar. Y bueno, y el impacto, ¿no? ¿Qué se genera y qué produce en el sector en estos días esta disparada de la moneda extranjera? Y en primer lugar, bueno, por supuesto, el corrimiento hacia lo que es exportable, pero también a lo que es importable. Los rubros en producción agropecuaria, independientemente de lo que vos vendas, o produzcas, si producís para el mercado externo o para el mercado interno, con esto te digo, si vas a hacer huerta o haces carne, eso se vende por mercado interno, y te puedo decir, por ejemplo, que el kilo de un animal vivo que va a Liniers, hace 3 años atrás valía 34 pesos y hoy vale 37 pesos, y aumentó 3 pesos, menos del 10% en 3 años. Pero tus costos, sea para la atención de los animales, sea para la producción, van en dólares. O sea, el combustible, los insumos, los productos veterinarios, los productos químicos, todo eso se relaciona directamente al dólar. Y bueno, afecta inmediatamente los costos de la producción, ¿cierto? Y la mayoría del combustible que se usa en el país es para la producción agropecuaria y para el transporte de la producción agropecuaria. Es decir, entre lo que gasta el sector para producir y lo que gasta el sector para consumir, se va a más de la tercera parte de lo que gasta el país en materia de gasoil. Jorge, y, bueno, sí. Con esta suba del dólar, me imagino también va a haber una diferencia entre pequeños y grandes productores, ¿no? Me imagino que al gran productor, al que hace exportación de materia agropecuaria, le es más funcional una suba del dólar que mantenerlo planchado o que baje. El tema es, digamos, hay un mito, ¿no? Que el productor es un agroexportador, y en realidad el productor no vende al comercio internacional. No los pules. Al comercio internacional necesitas un barco. Sí hay en Argentina un sistema muy aceitado de exportadoras. Existen 5 grandes multinacionales que son históricas y que están en todo el planeta, y alguna otra empresa para algún rubro muy específico, que sea maíz pisingallos, arveja, proteica, algún rubro específico. Hay algunas trading que se encargan de eso. El productor de por sí es extrañísimo que venda. Yo sinceramente no conozco productores que puedan exportar de por sí. El tema es que la medida del productor y la capacidad que tenga te marca la cancha, como voy a decir, fuertemente, porque hoy vamos a hablar de soja, que es lo que más produce y exporta el país. El 80% de productores chicos ya tiene vendida la soja que se echó este año. Sí. ¿Por qué? Porque fue poca, todavía queda algo en el campo para cosechar, pero después de 15 días temporal te puedes imaginar que es un desastre. Le queda un precio atrasado, sería. Y ya la vendió a un precio que es bastante inferior a lo que está marcando hoy el mercado. Claro. Y la vendió para pagar deudas, porque el productor normalmente cuando produce con deuda. Es decir, vos te vas al banco, te vas a la cooperativa y le pedís un crédito para sembrar. Todo ese crédito para sembrar no se pagas el alquiler del campo, que realmente no es tuyo, pagas la semilla, el gasoil, pagas los fertilizantes, los servicios que tienes que contratar, porque no todos los servicios lo puedes hacer vos. Cuando cosechás, pagás esa deuda y volvés a tomar deuda para seguir para el año que viene. Esa es la típica de cualquier productor, sea chico, digamos, cuanto más grande, digamos, más grande el negocio financiero, pero el productor chico normalmente trabaja con plata prestada, plata de la cooperativa en general, y cuando llega el momento, el primer camión que utiliza la cooperativa se vende para pagar esa deuda. Entonces, hoy, como te decía, el 80% de los productores chicos ya tienen los granos vendidos. Sí. Y bueno, el 20% que quede, tenés que tirar hasta la cosecha que viene. O sea, tenés que mantener tu familia, porque en la producción agropecuaria para el productor chico no es una empresa, digamos. Claro.
la plata que te entra, vos mantenés tu familia, mandar a los chicos al colegio, o sea, tenés que, digamos, los gastos que tiene cualquier familia, ¿no es cierto? ¿El gobierno nacional tiene conocimiento de esta situación de los productores? Porque me imagino los productores han tenido su gran enfrentamiento con el kirchnerismo y imagino que han depositado su confianza en el gobierno actual y termina jugando una mala pasada, me imagino, ¿no? Mira, por supuesto que el gobierno lo tiene, el ministro, tanto Sarquí como el ministro Echeverre, son gente que conocen el sector agropecuario. Echeverre tuvo su paso por la mesa de enlace, con lo cual en la mesa de enlace se discuten cuestiones propias de cada una de las 4 entidades. Digamos, vos sabés que en la mesa de enlace participan 4 entidades del sector agropecuario que todas tienen o representan intereses distintos. Sí. Por eso son 4 y no hay una sola, ¿cierto? Porque a veces te dicen, ¿por qué no hay una sola y no industrial y hay 4 entidades del agro? Bueno, la realidad en el campo es muy diferente, depende de quién le toque, y por eso hay esas 4 entidades. O sea, el ministro conoce eso, y bueno, el tema, como siempre uno dice, nos cuesta desde los productores chicos establecer las diferentes realidades del agro en los diferentes gobiernos. No lo hizo el gobierno anterior y nos cuesta muchísimo en este también tener políticas diferenciadas. Digamos, no es lo mismo una política para un productor chico, para una cooperativa, que para un mega productor, donde, mira, hoy salió una nota, creo que en el Cronista, que te hablaba de los seguros multirriesgo. Y vos para tomar un seguro de riesgo climático necesitas sembrar 3.000 hectáreas. No te dan el seguro. Claro. Y bueno, eso no es un número para un productor chico. Necesitamos otro sistema de protección. Claro. Y sin dudas el Estado tiene que estar. Hay mesas de participación, digamos, nosotros hay una dentro de la oficina de riesgo agrícola en el gobierno nacional, hay una mesa que se viene trabajando sobre un seguro multirriesgo. Pero bueno, no sale todavía. El país en sí tiene que hacer muchas cosas para poder lograr que, por ejemplo, esto va a venir seguramente de manos del Banco Mundial o una organización de esa naturaleza, y te piden, por ejemplo, tener unificada la información climática del país. Y vos sabés que nosotros no tenemos una red de monitoreo climático, es decir, las centrales climáticas que hay, es decir, que la tenida de temperatura, la humedad y todo eso, es totalmente heterogénea, no hay una cuestión uniforme, y eso es uno de los requisitos, por ejemplo, que pide el Banco Mundial al momento de trabajar en el seguro multirriesgo, y eso lleva una enorme cantidad de tiempo. Te puedes imaginar que monitorear todo el país con un mismo sistema va a ser terrible. Llevamos muchos años de atraso, muchísimos años de atraso en esto, y la verdad cuesta, digo, yo no sé, yo nunca formé parte del Poder Ejecutivo, pero cuesta lograr que las cosas tomen ritmo de avance rápido, estas cosas, ¿no?, que son importantes. Solmi, cuando leemos acá, y usted decía la diferencia entre entidades, desde sociedad rural se sigue o sea, porque en realidad estamos hablando ahora del productor chico, pero quizá la situación de productor más grande es otra. ¿Se considera que el dólar debería estar un poco más alto para ser competitivo, como se ha dicho en estos últimos días? Y mira, hay infinidad de mesas de competitividad, ¿viste? Yo digo, no puedo hablar por la cantidad, te puedo hablar de lo que pertenezco, que es la Federación Agraria. Nosotros entendemos que la competitividad no tiene solamente una relación con el valor del dólar. Por supuesto, si vos me decís el dólar lo vamos a poner 1 a 1 hoy, es una situación, digamos, que el dólar valiera $1, sería una locura, pero no solamente estamos atados al dólar. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el combustible en la Argentina va el doble que en Estados Unidos. Y con distancias muchas veces similares a recorrer. Y el combustible para la economía regional, y no tan regional, para un productor del oeste de la provincia de Buenos Aires, el combustible es determinante al momento de la producción. Y bueno, hay muchas cosas, las estructuras parasitarias que paga cualquier productor o cualquier pyme, digamos, hay un montón de cosas que no tienen, que son gastos que solo en la Argentina ocurren. Las cuestiones que para hacerte una pavada, pero que es tiempo y gasto, es la verificación de las piezas de los autos y de los vehículos. Y a ver, ¿qué otro país tiene ese disparate? De decir que tenés que perder un día entero de tu vida para ir a verificar una camioneta,
de que las piezas, y poner una idea de que las piezas en ese momento eran las de la camioneta, y dentro de, te fuiste de ahí, le cambiaste la puerta, ¿y qué pasó? Digamos, una cosa absolutamente inútil, y te quiero decir que con esto es un gasto que influye en la competitividad. El costo de combustible influye en la competitividad, la estructura impositiva que tenemos influye en la competitividad, y no es solamente el dólar lo que influye en la competitividad. No. Digamos, si el dólar está más o menos en una franja razonable, que a toda la sociedad le sirve, es interesante trabajar sobre otros factores para mejorar esa competitividad. ¿Usted cree que estamos atrasados en ese trabajo? ¿Usted cree que si se cambia la estructura impositiva, en un momento de crisis para el campo, el Estado va a tener los recursos para poder soportar esa crisis? ¿Cree que se puede...? Yo no digo que lo vaya a hacer, ni digo que sea la oportunidad, digo que es uno de los elementos que hay que trabajar. Otro de los elementos que hay que trabajar es el riesgo que estábamos hablando recién. La cuestión del clima influye enormemente en la competitividad. Hoy muchos productores de la pampa húmeda estaban al borde de la salida por la inundación y ahora terminaron de salir del sistema por la sequía. Hoy justamente estábamos hablando con productores de que no pudieron terminar de cosechar y que ya venía mal porque los rindes habían caído enormemente, y este temporal de 15 días le pudrió la soja en la planta, no la pueden terminar de cosechar. Y se le vienen los vencimientos de mayo, ¿viste? Ahora en mayo son todos los vencimientos de los bancos, de las cooperativas y también la renovación de alquileres, y no van a tener plata. ¿Cómo sigue ese productor? Por eso, no es solamente una estructura impositiva la que hay que modificar, sino si hubiese habido un sistema multirriesgo, ese productor lo tenés adentro, no lo tenés afuera. Son muchos los temas de que nosotros no hemos hecho nada en muchos años en este tema, y otros países cuidan al productor. Digo, cuidar al productor significa mantener una red en el interior, porque el productor es el dinamizador de la economía del interior. El 90% de los pueblos del interior vive de la actividad agrícola, aunque no sean productores agropecuarios, ¿no es cierto? La estación de servicio, la panadería, la farmacia, todo eso se desarrolla en base a la actividad agrícola, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, que es el interior no está tan industrializado como, por ejemplo, el sur de Santa Fe. Y ahí vos tenés una necesidad de que la guita siga fluyendo, porque si la plata no está, todo se empieza a parar. Sí. Sí, no, claramente tenemos el problema del ser monoproductivo en general, desde nuestra materia agrícola y también de las ciudades, ¿no? Hay ciudades que conviven solamente a partir de una fuente laboral y el resto es dinamización a partir de esta actividad. En este caso podría ser, por ejemplo, el campo. Sí, vos fíjate, yo soy de Pergamino. En Pergamino tenés dos actividades principales, una es la actividad agrícola y la otra es la textil, o la confección, no la textil, la confección, se fabrica ropa. Sí. Y bueno, son dos rubros que hoy dan sentidos. ¿Cuál es el futuro que va a tener a corto plazo? ¿Cómo estas comisiones de trabajo, puntualmente, a dónde están apuntando? Nosotros estamos apuntando, entendemos de que tiene que haber a través de las cooperativas, por ejemplo, que es la primera vinculación que tiene un productor más chico, un fortalecimiento institucional a través de la cooperativa para que la cooperativa pueda permitirle al productor seguir trabajando el año que viene. Y eso se logra, te diría, de manera prácticamente inmediata, es decir, con créditos que por ahí puede canalizarse a través de la cooperativa y que reciba el productor. Porque muchos productores no pueden ir al banco porque tienen ya su carpeta al rojo, ¿no es cierto? Claro, no pueden ir de nuevo al banco a pedir plata. Pero bueno, con su flujo de fondos puede trabajar sobre el financiamiento, digamos, con la esperanza de la cosecha futura. Siempre se trabaja siempre con eso, ¿no es cierto? Con el futuro ingreso. Y esa es una de las medidas que estamos pidiendo. Sí, también, obviamente, estamos pidiendo respecto de las retenciones, se siguen cobrando, lo que decíamos nosotros, que es segmentarla, es decir, al productor más chico, que tenga un sistema de retención diferente o un reintegro de la retención, a poner la cuenta de otro impuesto, lo que sea, porque ese otro problema que vamos a tener este año es que ahora se empiezan a liquidar los anticipos del impuesto a las ganancias del 2018, ¿no es cierto?, este año que estamos cursando. El cálculo de ese anticipo es del año pasado, que por ahí el productor tuvo ganancia el año pasado. Cuando un productor que haya tenido ganancia el año pasado, va a tener que pagar un anticipo este año y no con plata de que no lo va a tener, porque este año el quebranto fue general y muy fuerte. Entonces, por ejemplo, si él vendiera y esas retenciones se le computaran a cuenta de las ganancias de este año, le estás dando un alivio.
Pero digo, son medidas que son complejas y obviamente en un momento de crisis como se está viviendo estos días, de incertidumbre financiera y demás, se demoran las decisiones. No es lo mismo tomar una decisión de esa naturaleza hoy que hay que tomarla en un panorama donde hay mayor quietud de la moneda externa, donde hay otra visión de la tasa. Digamos, hoy estamos en una urgencia que es solucionar eso, ¿no? La tasa y la movilidad del dólar son temas que afectan a toda la economía. Solmi, ya por mi parte la última, y ahí lo dejo con Fernanda. ¿Es posible, se está pensando dentro de el mediano plazo, eliminar, por ejemplo, estos cuatro intermediarios que tenemos con el comercio internacional, que usted me dice son 4 multinacionales que están en todo el mundo? ¿Es posible hacerlos a un lado y que ya el productor no tenga que apelar a estos distribuidores, a estos pools? No sé cómo lo trabajan. La realidad... No te hablo de una nacionalización del comercio exterior porque ya sería pedir muchísimo, pero... nosotros teníamos una propuesta que es de un organismo nacional para el comercio de los granos, fundamentalmente, con participación de los productores, y esta es una propuesta que la teníamos histórica, digamos, desde la Federación Agraria, siempre fue una posición institucional nuestra. Sí. Ahora, si vos me preguntás si es el momento histórico de eso, no lo veo. Digo, hoy, en general, las juntas de granos han ido cambiando en el mundo, prácticamente hoy no hay juntas de granos, y tampoco hay compras de estados, salvo en algunos estados particulares. Antes los estados eran los que compraban los granos, y hoy ya eso se corrió, y son los particulares los que compran los granos y son particulares los que lo venden. Antes estaban en la junta porque había negocio de estado a estado. Por ejemplo, el trigo lo compraba el Estado de Rusia. Hoy no, sí. Hoy el trigo que compra Rusia es empresas rusas están comprando el trigo. ¿Y el Estado no puede negociar con un civil? Sí, pero el tema es que la red que se ha organizado hoy, que son las mismas 5 que venden acá, son las mismas 5 que compran en otro lugar. Entonces se ha producido un fortalecimiento de ese esquema, que incluso nosotros nos trae nuestro perjuicio, porque vos pensás, por ejemplo, este año nosotros no tenemos soja en el país del nivel que hemos tenido otros años, ¿cierto? Ha caído mucho la producción, y sí tenemos una industria de molienda de soja muy fuerte que se desarrolló en los últimos 30 o 40 años en el país, producto de que los productores subsidiamos a la industria. Es decir, si el país exporta 1 kilo de soja en grano, tiene 3% de retenciones, supongamos. En un esquema de que no haya retenciones, pero si vos exportás grano tenés 3% y si exportás aceite no tenés. Esa transferencia de recursos se hizo con retenciones y sin retenciones. Los días que hubo retenciones del 40%, bueno, el grano pagaba el 43% y el aceite el 40%. Y cuando no hubo retenciones, el grano pagaba igual el 3%. Ese 3% produjo que la industria aceitera se fortaleciera enormemente. Y hoy es de la más importante del mundo. La primera o la segunda más importante del mundo es la industria aceitera argentina. ¿Qué necesita? Material para moler. Como no hay en Argentina, trae de Estados Unidos. Hoy la Argentina ya ha importado más de 150.000 toneladas de soja, y está hablando, hay papers que hablan de que van a importar 2 millones de toneladas de soja. Claro. Si nosotros manejáramos el comercio de grano, obviamente esa soja de Estados Unidos no entraría y fortalecería el precio de los productores argentinos, porque esa entrada de grano extranjero le baja el precio al mercado nacional, sí, ¿no? Sí. Es una cuestión de oferta y demanda. Así que a nosotros nos beneficiaría como productores mucho ese sistema de políticas, pero lo veo difícil en este momento. Hay que animarse, hay que ser osado. Político. No, digamos, nosotros nosotros nacimos en 1912, así que hace 106 años que venimos haciendo más o menos lo mismo. De que el comercio de los granos es una cosa muy importante para dejárselo en manos de lo privado, pero o exclusivamente de lo privado. Pero bueno, aparte termina siendo un recurso estratégico porque es nuestra commodity. Sin ninguna duda. Para que esté manejado por multinacionales. Además, creo que... Te invito a ver las grandes cadenas de supermercados, que a mí me pasó otro día que veía un hiper, digo, ¿por qué hay estos faltantes en este lugar? Digamos, porque plata a esa cadena no le falta, no es de la que tiene problemas, y faltaba aceite.
Y bueno, cuando falta el aceite, cuando va a haber un movimiento tipo cambio, eso fue histórico en la Argentina. Si vos manejaras esto de manera... Se retiene stock para cuando sube y... Claro, digamos, si vos manejaras esto podrías estar garantizando otro manejo, pero son políticas que se definen con lo que vota la gente, digamos. En este momento no el gobierno no tiene esa visión, por lo contrario tiene una visión diferente, y que es la mayor participación privada, así que no creo que sea este el momento político. Solmi, para cerrar, justamente hablaba del gobierno recién, si mañana los convoca Macri, los convoca la Federación Agraria, Carvap, digamos a Sociedad Rural, bueno, a las entidades en general, y le tiene que aconsejar algo, ¿qué le diría? Mira, nosotros estamos yendo, hemos estado todos estos días, todo el tiempo, no esta última semana, pero estamos yendo, y siempre le pedimos, o le proponemos ese tipo de cuestiones como te venía describiendo recién. Son políticas que tengan que ver con tratar a los productores de acuerdo a la realidad de cada tipo de productor. Bien. Nosotros entendemos de que todos los productores por ahí tienen el mismo problema, se inundaron, sí, tal vez, pero hay productores que tienen otras soluciones, que no es la misma que un productor chico. Entonces, la situación de un productor chico, cuando se inunda el campo, es la ayuda del Estado, porque no hay otra solución. O sea, el campo se le inunda por una situación de que el Estado hace muchos años que no le ha hecho la infraestructura que requirió inundarse. Bueno, en ese momento el Estado, una vez que tuvo ese daño, desde el Estado se le tiene que dar una mano como para que pueda seguir, no digo que se haga rico por cada vez inundado, pero sí que pueda seguir en su tarea hasta que se vaya el agua y pueda arrancar plenamente. Eso, si vos sos un productor grande, por ahí tenés otros recursos que son diferentes y no necesitas esa mano. Y eso es lo que nosotros le planteamos al gobierno, y estamos planteando también el fortalecimiento de instrumentos que son de apoyo para los pequeños y medianos, como por ejemplo el fortalecimiento institucional de las cooperativas, el fortalecimiento de instrumentos que ayudan a las pymes. Básicamente eso es lo que le estamos proponiendo en cada una de las reuniones. Bien, gracias Jorge Solmi por el tiempo. Un gusto enorme, muchas gracias, saludos a tu audiencia. Gracias. Ahí estábamos, hablando con el director de Federación Agraria, con Jorge Solmi, que bueno, habló de una